Hermanos, Dios los bendiga. El día de hoy el tema se va a titular Nada contra la corriente. Nada contra la corriente, es lo que vamos a ver el día de hoy. Y también al final lo vamos a tener en formato folleto, para que después también del culto puedan tener así la predicación también por escrito. Entonces, nada contra la corriente. Pero ustedes han visto las imágenes, ¿no?, en las cuales a veces ponen así en el internet, donde está un pescadito nadando para un lado y el montón de pescados nadando pero para el otro lado. Entonces nosotros somos ese pescadito que está nadando para un lado. Los peces, como los salmones, nacen en ríos y llegan hasta el océano donde viven y crecen. Entonces nacen en los ríos, nacen en las aguas frías, en las aguas dulces, y van hasta que están en el océano y ahí crecen. Pero ya después, ¿qué es lo que pasa? Después llega el tiempo de reproducirse. Entonces nadan contracorriente de arriba para dejar sus huevecillos donde ellos mismos habían nacido. Entonces, ahora hablando de nosotros los humanos, algún día nacimos en este mundo. Todos los que estamos aquí es que ya hemos nacido, ¿verdad? Todos los que estamos aquí nacimos en este mundo, vivimos y crecimos. Pero una vez se nos predica el evangelio. En una ocasión se nos predicó el evangelio, hablando entre cristianos, y nacemos de nuevo. Entonces, ya una vez que nacemos de nuevo, hay que nadar contra la corriente de este mundo, una vez que nacemos de nuevo. Entonces así estamos nosotros. Ahora, si pueden ir conmigo a Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, hablando del nuevo nacimiento. Ahí se menciona, ¿no? Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. Es cuando Nicodemo fue de noche a ver a Jesús. Y entonces Jesús les explica el nacimiento de nuevo. Dice Juan 3, 5 al 8, dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, los salmones nadan contracorriente, pues por instinto, por instinto. Pero un cristiano, nada contracorriente de este mundo, porque es guiado y movido por el Espíritu Santo. Entonces, sí, fijan, por un lado estamos corriendo en contra del mundo, pero estamos caminando junto con el Espíritu Santo, ¿se fijan? Entonces, y es más poderoso el Espíritu Santo, cuando tenemos esa comunión con Él, con el Espíritu Santo, que lo que el resto del mundo pueda influenciarnos a hacer. Ahora, desde el libro de Génesis, vamos para allá. Génesis capítulo 6, voy a leer el versículo 5 y 8. Desde el libro de Génesis, uno puede ver que los santos hombres de Dios vivieron vidas opuestas a lo que la mayoría del mundo vivía. Y por esa razón Dios rescató sus vidas del mal. Pues vamos a Génesis capítulo 6, versículos 5 y 8. Aquí tenemos un ejemplo de alguien que nada contracorriente, por decirlo así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué dice ahí? Solamente el mal. Imagínense, no nada más de que había mucha violencia, sino que era continua, y que los pensamientos de ellos era continuamente solamente hacer el mal. Pero ¿qué dice? Pero Noé halló, ahí en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, porque mientras el mundo vivía lejos de Dios, ahí en Génesis 6.9, ¿qué dice? Génesis 6.9 dice que Noé caminaba con Dios, es decir, era varón justo y perfecto en sus generaciones, y por esa razón Dios salvó a Noé y a su familia del mortal diluvio que vino y inundó toda la tierra. Entonces, ¿por qué? Porque él estuvo entonces siempre viviendo contra la corriente, contra lo que los demás del mundo vivían. Ahora, otro que nadó contra corriente fue Lot. Eso lo vemos, voy a irme al pasaje donde él explica, donde la palabra de Dios explica que él era justo, ahí en 2 de Pedro capítulo 2. La historia se encuentra en Génesis, pero yo voy a mencionar la referencia que se menciona en 2 de Pedro 2, 7 y 8. 2 de Pedro 2, 7 y 8.
Entonces otro que nadó contracorriente fue Lot, ya que a pesar de que vivía en las ciudades perdidas de Sodoma y Gomorra, o sea, era de lo peor, imagínense, esas ciudades. Fíjense lo que dice 2 de Pedro 2, 7 y 8. Dice que Dios libró al justo Lot, si se fijan, libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, este Lot estaba así. Dice, porque este justo que moraba entre ellos, entre Sodoma y Gomorra, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces uno puede ver cómo en el caso de él, a pesar de que estaba entre unas ciudades, pero perdidas, él nunca hizo conforme a los hechos de las ciudades. Entonces, y por esa razón, Dios lo libró a Lot de la lluvia de fuego y azufre que destruyó esas ciudades, la llanura, y también pues obviamente consumió a todos, a los moradores de ahí. Ahora, ese es otro ejemplo. Entonces tenemos el ejemplo de Noé, tenemos el ejemplo de Lot, o también de Daniel. Ahí, por ejemplo, Daniel, ¿verdad? Fue otro varón justo que también tuvo que nadar contracorriente. Aparte de ser una persona honrada y que no tenía ningún vicio como los demás, tampoco dejó de orar, ¿verdad?, al Dios verdadero, aun y cuando sus enemigos hicieron que ese acto fuera que fuera que fuera, ¿cómo se llama?, ilegal. O sea, no, entonces vamos a hacer que en este día nadie puede orar a otro Dios, sino solamente a ti, le decían al rey. Entonces hicieron eso y todo, y a la mera hora, pues él siguió, orando, dice, como él acostumbraba a hacerlo, 3 veces al día, y abría, sus ventanas, ¿verdad?, mirando hacia Jerusalén, y oraba, ¿verdad? Entonces uno puede ver que Daniel hizo eso a pesar, ¿verdad?, a pesar de que los enemigos de él hicieron, ¿verdad?, que entonces él fuera entonces al foso de los leones. Eso lo vemos en Daniel capítulo 6, esa historia. Daniel capítulo 6, una historia bien bonita. ¿Y qué pasó al final? Aún y cuando le echaron al foso de los leones, no le pasó nada, ¿verdad? Los leones no le hicieron nada. Y luego, ¿qué pasa? Lo sacaron de ahí. ¿Y a quiénes echaron? A sus enemigos, ¿verdad? A sus enemigos los echaron. Dicen que todavía no había ni siquiera tocado fondo, o sea, del foso, cuando los leones lo habían agarrado y se quebraron todos sus huesos. O sea, entonces los devoraron completamente. Entonces, asimismo, en Daniel 3 vemos otra historia. ¿Se acuerdan de la estatua grande? De la estatua, dije estatua, no estatua. No se dice estatua, se dice monumento. Pero entonces aquí vemos en Daniel 3, Sadrach, Mesach y Abed-nego ya se negaron a ser idólatras como el resto de los demás. Ya, todo mundo tenía que hincarse ante esa imagen, pero ellos no lo hicieron. ¿Sí? Fíjense, nadando contra corriente. Aun cuando los amenazaron con echarlos al horno de fuego, del cual, ¿verdad?, vemos que en esa historia que Dios los rescató, aún dentro del fuego. Dice que no tenían nada quemado, ni un pelo. Dice que ni siquiera olían. Hasta a que me imagínense qué cosas. ¿Cuántos de ustedes, ¿verdad?, cuando cocinan? Cuando cocinan, de repente ya su cabello ya huele, a menos que se rapó su pelo, ¿verdad? Pero huele luego, ¿verdad? ¿Y si cocina pescado? ¿Y si es carne asada? Así, ¿no? Hasta lo abrazan más rico, para olerlo. Pero la cosa es de que imagínense ellos, y eso que lo habían puesto más fuerte el fuego, ¿verdad? Para que, tanto así que hasta los que los echaron, ¿qué les pasó a ellos? Se quemaron, hasta los que los echaron a ellos se quemaron. Pero vieron a uno, ¿verdad?, como el Hijo de los dioses. Yo creo que era Jesucristo, ¿verdad?, antes de que Él fuera encarnado, ¿verdad?, ahí con ellos, ¿verdad? Hasta se me hace la carne de gallina, como dice. Pero, o sea, uno puede ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de que todo el mundo estaba haciendo una cosa, en este caso era idolatrando, ellos dijeron no, y no, y no. Y hasta ellos dijeron, Dios nos va a salvar, ¿verdad?, de ese fuego, nos va a salvar de ti, les dice. Y si no, pues sepa, ¿verdad?, que no vamos a adorar tus imágenes. Así, aunque no nos salve Dios, como quiera, ¿verdad?, no vamos a adorar las imágenes. Entonces, wow, o sea, eso es fe, hermano. Eso es realmente nadar contra corriente. ¿Y por qué no también mencionar a Josué y a Caleb?
ya hablando aún hasta adentro del pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Josué y Caleb, quienes a diferencia del resto de los hijos de Israel, tuvieron fe en Dios, fe que Dios les iba a dar la tierra prometida, que Dios les iba a dar la victoria. Y Dios, ¿verdad?, se la recompensó a ellos dos, ¿verdad? Sí, se las dio a ellos. ¿Por qué? Porque recompensó su fe y su valentía. Ahora, hablando de valentía, de una vez vayan buscando ahí lo que dice Mateo 11:12. Mateo 11:12, que vamos a ir para allá. Hablando de valentía, eso es lo que se requiere para ser cristiano. Se requiere valentía, ya que como hemos mencionado, se requiere de nadar contra corriente de este mundo, el cual puede ser una corriente fuerte. Puede ser una corriente fuerte. Y les digo esto porque, por ejemplo, si me acuerdo cuando una vez yo estaba en la universidad, en el colegio cristiano, y había una muchacha, un estudiante ahí, que sí decía que como toda su vida siempre había estado en una escuela cristiana. Siempre había una primaria cristiana, y una secundaria cristiana, una prepa cristiana, y todo eso. Entonces, y me acuerdo cuando estábamos ahí en la universidad, que había unos que decían, uno tiene que tener cuidado, porque aquí en la universidad, bien protegidito, todo bien bonito, el ambiente bien cristiano y todo eso, pero el mundo. Entonces decían, no, o sea, también hay que uno prepararse, eso sí, no haciendo para nada lo que el mundo hace, sino simplemente en el sentido de que ver que cuando uno está en el mundo, uno tiene que nadar contra corriente. Aquí en la iglesia, no, pues todos bien chulos, bien guapos, ¿verdad? Y todos nos tratamos muy bien y somos bien amables y todo eso. Pero allá afuera, me acuerdo cuando una vez me congregué, nada más una vez, de visita, a una congregación ahí en Louisville. Y era una congregación de miles. Entonces, imagínense, o sea, simplemente les decía el vestíbulo, o sea, lo que es el vestíbulo es como lo que tenemos ahí detrás de esas puertas. El vestíbulo, este edificio cabría dentro del vestíbulo de ellos. O sea, y luego de cuenta que el lugar del auditorio era grandísimo, redondo. Y luego tenía un balcón. Y luego tenía un segundo balcón. O sea, por afuera parecía un hospital. O sea, como de 5 pisos y todo eso, pero no, o sea, era... Y me acuerdo que entonces una vez estaban diciendo los hermanos, porque imagínense, si son miles y miles, ¿cuántos carros, no? Si nosotros tenemos problemillas con el estacionamiento, imagínense ellos. Es más, hasta tuvieron que ampliar un poquito la interestatal para poder ser campo del tráfico que iba a ir a esa congregación. Entonces, ¿y qué pasa? Pues ellos, a lo que voy es esto, que ellos decían, hermanos, por favor consideren cuando ya se termine la reunión, ellos tenían como 2 o 3 reuniones en el domingo, consideren y sean buenos conductores. Dice, porque aquí adentro, dice, puede estar la ancianita amorosa y todo eso, y nada más se pone detrás de su volante y eso en el estacionamiento de la iglesia. Porque tenía sus áreas, así como el mall, ¿no? Lo que tiene, y dice, no, entonces aquí bien bonito podemos estar, pero allá afuera donde tenemos que nadar contra corriente en el sentido de no ser como los demás, sino ser bien igual de amables y todo eso, ¿verdad? Entonces, tan importante, ¿verdad? Eso, entonces, hablando de valentía, pues también se requiere, para ser cristiano se requiere ser valiente. Entonces, les dije que vea que acuérdense que hablando del ejemplo de los salmones, acuérdense que tienen que enfrentar cascadas así bien altas que se tienen que esforzar. También osos y todo tipo de animales y todo tipo de peligros para alcanzar su meta. Pero tienen que enfrentar todo eso. No dice el salmón, pues yo me quedo aquí en el océano. No, todo el mundo, vean, se va a agarrar su meta. Entonces, fíjense, Mateo 11:12 que dice, Mateo 11:12, Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay unos que le ponen ahí, los valientes, vean, lo arrebatan. Fíjense que en la nueva versión internacional, ese mismo versículo lo menciona de esta manera, en la nueva versión internacional. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Es interesante cómo le pusieron ahí, avanzando, ¿cómo dice?
contra viento y marea. Otra vez, ese sentimiento de nadar contra corriente, de andar haciendo las cosas mientras todo el mundo se va para un lado, nosotros ir para el otro lado. Pero no seamos hablando de no hacernos como del lado del mundo, no seamos como Esaú. Voy a ir para Hebreos 12, 16 y 17. Entonces, no seamos como Esaú, una historia que se menciona en Génesis. Pero vamos a ir a Hebreos 12, 16 y 17. Entonces no seamos como Esaú, que en vez de aferrarse a su primogenitura, se la vendió a Jacob por un plato de comida, por un guiso rojo. Entonces en Hebreos 12 lo menciona como un mal ejemplo. Fíjense, Hebreos 12, 16 y 17 lo menciona. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, dice, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabes que aún después, dice ahí, deseando heredar la bendición, ¿qué dice? Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces fíjense, en Hebreos 12:23, a la iglesia también se le llama ¿qué? La congregación de los primogénitos. Por lo que es una llamada de atención a los cristianos, que si no cuidamos nuestra primogenitura, nos puede pasar lo que a Esaú, y así preferimos pecar con el resto del mundo. Hebreos 2:3, el capítulo 2, versículo 3, dice una pregunta, menciona una pregunta, Hebreos 2:3, que dice, ¿cómo escaparemos nosotros de la ira de Dios, verdad? La justicia, si descuidamos, ¿qué dice? Una salvación tan grande, ¿verdad? Entonces, muy importante, ¿verdad? No descuidar la salvación, ¿verdad? Que fue ganada con la sangre de Cristo. Ahora, como mencionamos anteriormente, el Espíritu Santo nos guía y nos mueve a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos mueve y nos guía a eso, ¿verdad? A hacer la voluntad de Dios. Aunque eso signifique, ¿verdad?, movernos en el sentido contrario del resto del mundo. No porque va a ser fácil, sino que puede ser difícil. Y no solamente nos guía, fíjense, es interesante, no solamente nos guía a no pecar, es decir, no solamente nos guía a evitar el pecado, sino también a realizar cosas que hasta, por decirlo así, quedan como en contra de la lógica humana, como que es ilógico o como que es contrario al razonamiento humano. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, por ejemplo, Mateo 5, 43, 45. Pues acuérdense, lo que estoy viendo ahorita es cómo no nada más el Espíritu Santo nos aleja del pecado, nos aleja a no caminar como el mundo, sino que también, ¿verdad?, Él nos quiere acercar más a Dios, es decir, que hagamos cosas que Dios le agradan, aun y cuando parece que está en contra de la lógica humana. Fíjense, Mateo 5, 43 al 45. Mateo 5, 43 al 45. Donde Jesús dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Está buena esa, ¿no? Eso es lo que Él dice. Así escucharon ustedes, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero, ¿qué dice? Yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos. Fíjense, amad a vuestros enemigos. Bendecid, ¿qué dice? A los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. ¿Y qué más? Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y consta que cuando dice orar por ellos, no significa, Señor, que les parta un rayo. No, o sea, que los atropelle un tren. No, sino que es orar por ellos, por sus vidas, por sus almas, para que también ellos se conviertan, para que ellos vengan al conocimiento de Dios y se salven. Entonces, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Y el versículo 45 dice, ¿para qué? Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, cuando actuamos amorosamente con alguien que no se lo merece, estamos imitando al Padre Celestial. Imitando al Padre Celestial. No al mundo, sino al Padre Celestial. Y nos bendecirá por ello, según lo que vemos en Proverbios 25. Si pueden ir conmigo a Proverbios 25. Esta cita también se repite en Romanos 12, pero quiero mencionarlo como mencionar en Proverbios 25.
Proverbios 25, Proverbios se encuentra después de Salmos. Si su Biblia no tiene concordancias, entonces nada más parta la Biblia a la mitad y ahí está Salmos y después está Proverbios, ¿verdad? Proverbios 25, 21 y 22, que dice, Proverbios 25, 21 y 22, dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. ¿Por qué? Porque ascuas amontonará sobre su cabeza. ¿Y qué dice ahí? Y Jehová te lo pagará. Y Jehová te lo pagará. Entonces Él te lo va a recompensar. En otras palabras, la razón por la que vamos en sentido contrario, hermanos, nadamos contra corriente, avanzamos contra viento y marea, no es porque simplemente seamos unos rebeldes sin causa. Así hay unas personas que sí, ¿verdad?, se visten de, bueno, no les voy a decir de qué manera, pero se visten de una manera según esto para decir, yo no voy a ser como la sociedad y quién sabe qué y todo eso, yo soy rebelde, ¿verdad? Y de repente topan a otro que está igual. A la mera hora todos los que según esto quieren ser rebeldes andan haciendo lo mismo, ¿no? Pero sí, o sea, no se trata de que estamos en contra del mundo y todo eso en el sentido de ser unos rebeldes sin causa, no, sino porque Dios nos ha iluminado el entendimiento. Dios nos ha iluminado el entendimiento y nos ha dado a conocer sus celestiales promesas, ¿verdad?, sus maravillosas promesas, sus portentosas promesas. O como dice, fíjense, 1 de Juan 3, 1 al 3. 1 de Juan 3, 1 al 3. Fíjense lo que dice ahí. Bien bonito. 1 de Juan 3, 1 al 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vea ese privilegio tan grande que nos está dando. Por esto el mundo no nos conoce, o en otras palabras, no nos entiende, porque no le conoció a Él. Versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice ahí? Seremos semejantes a Él, hermanos. Es cuando va a ser el día de la resurrección, es cuando va nuestro cuerpo a ser transformado, cuando vamos a tener la herencia, hermanos. La herencia. Dice, continúa aquí el versículo. Dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y versículo 3. Y todo aquel, fíjense, por eso no somos rebeldes sin causa. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, esa es nuestra causa. Esa es nuestra causa por la cual entonces estamos remando contra corriente. Ahora, fíjense lo que dice Juan 17, 14 al 17. Juan 17, 14 al 17, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14 al 17. Jesús orando al Padre a favor de sus discípulos, fíjense lo que dice. Versículo 14, hablando al Padre, dice Jesús: yo les he dado tu palabra, ¿verdad?, hablando de los discípulos. Y el mundo, ¿qué dice? Los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco, ¿qué dice? Yo soy del mundo, tampoco yo soy del mundo. Dice el versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, fíjense cómo dos veces lo enfatiza. No son del mundo, o sea, hermanos, nosotros no somos del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús no es del mundo. Entonces, imagínense, nosotros nos debemos de ver como personas tan ajenas de este mundo como lo es nuestro amado Jesús. Así, hermanos, así nos debemos de ver, porque Él así hizo esa comparación. No son del mundo así como yo no soy del mundo. Entonces, fíjense lo que dice 1 de Pedro 2. Si vamos a 1 de Pedro 2, versículo 11 y 12. 1 de Pedro 2, 11 y 12. Ahí en su Biblia es 1 de Pedro 2, versículo 11 y 12. Entonces, como nosotros no somos del mundo, ¿qué es lo que dice aquí? 1 de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, si fijan,
que aunque nos anden ahí diciendo chisme, diciendo mentiras, que somos malhechores, ¿verdad? Que no nos sigamos, ¿qué dice? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Hay unas personas que dicen, ay, pues a mí ya han dicho muchas cosas malas de mí, pues lo voy a hacer. No, hombre, no hagan eso, ¿verdad? Ah, pues dicen que actúo como un animal, pues voy a actuar como un animal. No, pues a mí me dicen que soy flojo, pues voy a ser flojo. Luego, no, o sea, la cosa es de que si todos chismes y toda esa cosa, usted no le crea a ellos, usted siga firme, mantenga su buena conducta. Y es que fíjense, como la gente del mundo no entiende nuestra esperanza en el Señor, nos ven como malhechores, como dice aquí, nos ven como malhechores, como aguafiestas, como bichos raros y fanáticos. Ya, en Hechos 17:6, los incrédulos de Tesalónica, en Hechos 17:6, acusaban a Pablo y a Silas, diciendo a gritos, estos que trastornan el mundo entero, también han venido para acá. Así decían, hablando de Pablo y Silas, que ellos que traían el Evangelio, estaban predicando a Jesús y el reino de Dios. Pero en Hechos 17:6 dice que gritando decían, estos que trastornan el mundo entero, refiriéndose a Pablo y Silas, también han venido acá. Ahora, para el mundo, nosotros los cristianos ya somos los que ponemos el mundo de cabeza, siendo que en realidad lo estamos enderezando. Vean, con la palabra de Dios lo estamos poniendo al derecho, no al revés. Para ellos es como al revés, para nosotros lo estamos enderezando. El mundo dice odia, Dios dice ama, ¿verdad? El mundo dice roba, Dios dice paga, ¿verdad? El mundo dice fornica, Dios dice mantente puro. El mundo dice codicia, Dios dice conténtate con lo que te doy. El mundo dice sea avaro, Dios dice sé generoso. El mundo dice duda de Dios, Dios dice ten fe en mí. El mundo dice véngate, Dios dice vence con el bien el mal. El mundo dice ten miedo, Dios dice confía en mí. El mundo dice después de la muerte no hay nada, Dios dice al cristiano estarás conmigo, estarás conmigo. Entonces, hablando nuevamente de cómo la gente del mundo no comprende nuestra manera de vivir, fíjense lo que dice 1 de Pedro 4, ahora 1 de Pedro 4, versículo 4 y 5. Hablando nuevamente de cómo la gente del mundo no comprende nuestra manera de vivir. 1 de Pedro 4, 4 y 5. Dice, a estos, refiriéndose a la gente del mundo, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿verdad? Entonces, hermanos, ya para terminar voy a ir a esta cita. Es en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, muy importante, y con eso terminaremos. Pero nosotros, hermanos, vivimos contracorriente porque tenemos una esperanza. Ahora, fíjense muy bien. Y esa esperanza no nos hace presumidos. Ahorita vamos a ver la razón por qué. Esa esperanza no nos hace presumidos, porque nosotros mismos antes vivíamos mal igual que ellos. Pero que desde entonces comprendimos y creímos la gracia de Dios. Él ha ido transformando nuestras vidas. Entonces fíjense lo que dice Efesios 2. Voy a primero leer del 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, ¿qué dice ahí? Anduvisteis en otro tiempo. Antes de, en vez de nadar contra corriente, nadamos con todos ellos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? El diablo, Satanás. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que todavía no han querido rendir sus vidas. Versículo 3, entre los cuales también, que dice ahí, todos nosotros, ahora él mismo se incluye, ¿sí? Fíjate, porque antes decía, anduvisteis en otro tiempo, y acá dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿verdad? Dice, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, por eso, hermanos, la salvación de nosotros no es para presumir, porque nosotros también estábamos igual que el resto del mundo. Y dice, para terminar, el versículo 8 al 10, ahí mismo Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y fíjense lo que dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, lo bueno que tenemos de nosotros, lo que podemos hacer, eso de ir contracorriente, es gracias a Dios. Es gracias a Dios. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y qué dice ahí? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ya está preparado ahí. Ustedes han escuchado, ¿no?, de cómo debajo del mar hay unas corrientes. O sea, que el mar, el océano puede estar de una manera, pero como ya ahí abajito, hay como unas interestatales, ¿no? Unas corrientes, ¿verdad?, de agua. Y por ahí se van unos, ¿verdad? Por ahí se van unos animales, ¿verdad?, para llegar a otras partes del mundo, ¿verdad?, como si estuvieran yendo en avión. Entonces, en el caso de nosotros, ¿verdad?, todo está contracorriente, pero como somos movidos por el Espíritu Santo, ¿verdad?, entonces como que nos mete ahí, yéndonos por ahí, ¿verdad?, mientras todos vemos, ¿verdad?, al resto pasar. Pero no queremos nada más ver al resto pasar, sino que queremos, ¿qué?, agarrarlos, ¿verdad? Agarrarlos, ¿verdad? Tú también vente para acá. Tú también vente para acá. Tú también nada contracorriente, igual que nosotros. Entonces es muy importante, ¿verdad?, cómo la causa, ¿verdad?, es Cristo. Al final de cuentas, ¿verdad?, nosotros estamos valorando, ¿verdad?, la gracia de Dios tan grande, y por eso que estamos nadando contracorriente. No por presumidos, no porque nos creemos unos santitos y todo eso, sino porque Dios, o sea, nos ha declarado de su amor a través de la cruz de Cristo. Y dice la palabra de Dios que Él ha derramado su amor en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, si hay una persona aquí, ¿verdad?, que todavía no es miembro del cuerpo de Cristo y quiere bautizarse, ¿verdad?, para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, lo puede hacer el día de hoy, ¿verdad? Ahí está el agua, ¿verdad?, ¿qué impide que yo sea bautizado?, decía el eunuco. Y con eso terminamos. Esperamos que haya sido de edificación y que Dios los bendiga.